Noches. Gracias por venir a este segundo día de estas reuniones que estamos teniendo para aprender sobre la palabra del Señor, aprender lo que la Escritura nos enseña al respecto de todo lo que tiene que ver con el plan de prosperidad de Dios. Creo que me va a dar problema esto. Mejor no lo vamos a usar. I think this cable is done. Sorry. No. Look at the cable right now. Bien, les decía que estas noches son para nosotros estudiemos y meditemos lo que la palabra del Señor habla sobre el plan de Dios para la prosperidad. Como dije el día de ayer, a veces hay conceptos o ideas equivocadas de lo que es la prosperidad. Algunas personas simple y sencillamente rechazan eso o lo critican, nomás porque, ya sea por experiencias o porque no se han tomado el tiempo de estudiarlo completamente y no solo llegar a conclusión con un solo versículo o un pasaje bíblico, pero entender de que el plan de prosperidad de Dios es un plan inclusivo. Usted en la palabra se presenta de diferentes maneras, de diferentes formas, y hoy vamos a continuar con eso. Espero que esta palabra sea de mucha bendición, de mucha ayuda para aquellas personas, todos los que están aquí presentes, y han hecho acto de presencia en este día aquí, en esta noche bastante fría. Para aquellos que oran que no dé muchos puntos por el frío, ¿verdad? No voy a dar muchos puntos, ¿verdad? Que son pocos puntos con sus puntitos. Ok. Y también doy gracias a Dios por las personas que están conectadas en este momento en línea. Y siempre que comparto temas como esto, trato de ser lo más posiblemente específico, lo más específico que pueda, ¿verdad? Para poder enseñar acerca de esto y comprender que la palabra del Señor es clara, es específica en relación a este tema. Para ser nosotros efectivos en la proclamación del Evangelio, necesitamos oración, pero también necesitamos recursos financieros. Y necesitamos que la gente que ora, la gente que son parte de una iglesia, de un ministerio, sean gente que prosperan en sus vidas, que prosperan en todos los aspectos, porque si las personas son prósperas van a tener más recursos para poder invertir en el Evangelio, ¿no? Esto es, si las personas han percibido correctamente la enseñanza y la han asimilado en sus corazones y la han llevado a cabo. Yo creo que es bien importante reunirnos, meditar sobre esto, aprender sobre esto, entender qué es lo que la Escritura enseña, qué es lo que la palabra habla al respecto de esto. El día de ayer les compartí 6 puntos. Fui explicando cada uno de ellos. Fui específico también aclaré en decir que en una noche no se puede comprender todo y que más que todo fue como una manera así general pero clara de lo que abarca cada uno de estas áreas, ¿verdad? Prácticamente he resumido a 12 principios el entender lo que tiene que ver con la prosperidad. Obviamente después uno tiene que estudiar cada uno de estos puntos para llegar a un mayor entendimiento. Amén. El día de ayer estos fueron los puntos que compartí. Compartí que
el plan de prosperidad de Dios incluye el diezmar y el ofrendar. Y vimos en Malaquías capítulo 3, del versículo 8 en adelante, donde el creador del universo hace una pregunta y dice que el pueblo le está robando. La gente pregunta: ¿en qué te hemos robado? El Señor responde: me han robado en diezmos y ofrendas. Hablé sobre eso. Luego fuimos al capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el versículo 38, donde aprendimos sobre la ley del retorno divino. Es una ley sencilla. En realidad esa ley no necesita explicación. Simple y sencillamente dice: dad y se os dará. Dad y se os dará. Y hablamos acerca de cómo si uno siembra una semilla en la tierra le va a dar a uno un fruto. Y el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Entonces, es claro eso. No solamente es un principio físico, un principio natural, un principio de la vida, pero es claro, siembra uno poco, poco uno va a recibir. Irónicamente, hay una gran cantidad de cristianos que piensan que sembrando poco van a recibir mucho. Otros van al extremo, piensan que sembrando nada van a recibir. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. El tercer punto que compartí es de que, basado en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2, de que la prosperidad es el resultado de una vida dedicada a Dios, de una vida de servicio a Dios. El anciano Juan le escribe al anciano Gallo y le dice, espero que sea, dice que la oración de él es que sea prosperado él en todo, así como prospera su alma, y que tenga buena salud. Después fuimos al Salmo 35. En el Salmo 35 vimos el versículo 27, donde vimos que la felicidad, la paz, la salud y las riquezas son beneficios de los hijos de Dios. Dios quiere que sus hijos tengan bienestar. Diga fuertemente conmigo: bienestar. Entonces Dios quiere eso. Dios quiere que sus hijos tengamos bienestar. Luego compartí el punto número 5, basado en Marcos capítulo 10, de los versículos 17 al 27, donde compartimos el principio de que las cosas son para ser usadas y no para ser, ¿qué cosa? Amadas. Las cosas se usan, no se aman. Entendemos eso, ¿verdad? Entonces hablamos acerca de eso, ¿verdad? De que las cosas son para ser usadas y no para ser amadas. Y luego el último pasaje, el último principio que compartí es que las riquezas son una responsabilidad. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice que a las personas, a los ricos, dice, a los ricos de este mundo enséñales. Y le dice el apóstol Pablo qué es lo que les debe de enseñar y qué es cómo es que una persona con recursos debe de actuar. ¿Verdad? Esto así es: al que más se le da, más se le demanda. Entonces tengamos en mente eso. Si uno entiende bien el principio, uno tiene que estar claro que si uno le está pidiendo a Dios que le dé más y más y más y más y más y más dinero, tú mismo te estás poniendo en una posición de que se te demande más. No digan amén tan fuerte, me van a reventar los oídos. Porque al que más se le da, más se le demanda. Y al que más se le confía, más se le exige. Demanda y exigencia. Dos cosas que una gran cantidad de cristianos le corren y por eso no sirven a Dios. Pero quieren ser prosperados en todo. Pero no quieren demandas, no quieren exigencia. Y la Biblia dice: al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le confía, más se le exige. Hoy vamos a ver otros 6 puntos para terminar, y voy a ir un tanto rápido. Yo sé que está frío acá. No piensen que aquí donde yo estoy, algunos pensarán, no, todas las luces que le dan al pastor eso le da calor. No, y ahorita tengo mis pies bien helados y esas son luces LED. Esas luces no producen calor. Te puede ir a poner la mano ahí y esa apenas va a sentir un calorcito ahí, pero eso no llega hasta acá. Ahorita sí deseara que llegue hasta acá, pero no, ¿ok?
Entonces vamos a ir a al principio número 7, pero para no confundirlo le voy a, o le seguimos dando ese número 7, ok. Entonces vamos con el número 7. Recuerda el número 7 porque ayer compartí 6. Por si a alguien de pronto se le resbala un poquito la teja y dice, ¿a qué hora dieron 6? Eso fueron ayer, ok. Entonces vamos a Filipenses en el capítulo 4 de Filipenses, y vamos a leer de los versículos 11 al versículo 13. Dice el apóstol, Filipenses 4, 11 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Diga fuertemente, he aprendido. Note usted lo que el apóstol va a decir en este momento. Dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso requiere de ejercitarse en la fe, tener una actitud correcta, porque la mayoría de seres humanos estamos contentos con la situación que estemos pasando si todo está a nuestro favor. Pero cuando no está a nuestro favor, se pierde toda la alegría. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira lo que dice el versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Hay que saber vivir eso. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El principio número 7 es que nosotros no podemos confiar en las riquezas. No podemos confiar en las riquezas. Cuando el apóstol está hablando a la iglesia en Filipo, les está enseñando que la confianza de ellos, en este caso nuestra confianza, debe de permanecer en Dios, y nuestra vida debe de ser gobernada por su palabra. Noten ustedes que aquí el apóstol está mencionando algo bien interesante, porque el apóstol está revelando aquí en estos versículos varios principios que gobiernan la prosperidad. Uno de ellos, si leemos de los versículos 11 al versículo 12 de lo que acabamos de leer, él está hablando a los filipenses y después vamos a ir a los primeros versículos, que eso en otro punto, pero está hablando a los filipenses y le dice, no es que yo hable, dice, porque tenga escasez. Y es muy importante aclarar eso, porque de pronto personas pueden pensar, están enseñando sobre dinero porque quieren dinero. Bueno fuera que la gente fuera así si se enseña sobre la oración y todo el mundo quisiera orar. Pero solo cuando es de dinero y se están enseñando sobre dinero porque quieren dinero. El apóstol, cuando está enseñando esto a los filipenses, les aclara y les dice, no les estoy hablando esto porque yo tengo escasez. No les estoy hablando esto porque se los estoy diciendo por necesidad. No les estoy enseñando esto, dice, no porque quiero pedirles algo. Y le dice la razón por qué. Y dice, pues he aprendido. Eso se aprende. He aprendido a contentarme. He aprendido, dice, a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, la vida cristiana es algo que uno ejercita. Y noten ustedes que él está diciendo, he aprendido a contentarme. Él no está diciendo, he aprendido a conformarme, porque el apóstol no está hablando de conformarse en el sentido de que, bueno, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Uno nació pobre, va a morir pobre. ¿Qué le voy a hacer?
Uno viene de familia pobre. ¿Qué voy a hacer esto? Somos pobres. ¿Qué le vamos a hacer? No, nosotros, los latinos, somos ¿qué somos? Somos esto, somos lo otro, somos aquí, somos allá. El apóstol dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es decir, que él podía estar pasando por X situación adversa, por adversa que sea, y si hay algo que el apóstol no perdía, era el contentamiento, el sentirse bien, el sentirse tranquilo. Mucha gente les pasa algo y su compostura cambia por completo. La madurez de uno en cuanto a las cosas de Dios no es tanto, es demostrada en cómo uno habla o cuánta Biblia uno sabe, sino más bien es demostrada en cómo uno responde ante los momentos de adversidad. Cómo uno responde ante esos momentos donde esa situación te está robando, te quiere quitar el gozo, la alegría. Eso se aprende. Hay personas que necesitan o necesitamos aprender más de eso. Él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, si uno quiere ser próspero, si uno quiere caminar hacia un camino de prosperidad, lo primerito que uno tiene que quitar de su vida es la queja. Es quejarse. No tengo. No me alcanza para nada. ¿Cómo quieren que uno diezme si apenas puedo pagar la renta? ¿Cómo quieren que uno dé si primero mi familia, esto y lo otro y aquello? Y uno comienza a quejarse. Y aunque puede ser que en alguna de esas cosas tenga cierta razón, pero ninguna persona que se queja y se queja de su situación prospera en la vida. Si no, muéstreme a alguien. Si usted conoce a alguien, de pronto aparece por ahí. Si usted conoce a alguien que solo se vive quejando en la vida y comenzó a prosperar, por favor, preséntemelo. Porque esa es una criatura en extinción y hay que conocerle. Estos son principios de prosperidad. Yo he notado eso, que las personas que se quejan cuando se habla de dinero son los que menos dan. O si son los que menos dan, son de los que piensan que porque ya diezmaron, ¿por qué se le tiene que pedir dinero? ¿O por qué se tiene que enseñar que se invierte en el evangelio? Él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y mire lo que dice el versículo 12: sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. Quiere decir que al apóstol ni la pobreza ni la prosperidad le cambiaba su compostura. Él seguía siendo el mismo, con o sin. Hay personas que vienen a esta nación. Yo sé que uno debe de aprender inglés, uno debe de aprender a desarrollarse en el lenguaje, claro que sí, uno lo tiene que hacer, pero hay unos que de pronto se vuelven gringos. Se vuelven gringos. No vuelvo a ver a nadie. Él dice: he aprendido, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo. Noten ustedes, o sea, yo les animo a que analicen el juego de palabras que el apóstol Pablo usa aquí. Aquí lo que él está diciendo es algo excelente. Sé vivir en pobreza. Sé vivir también en prosperidad.
Y luego dice, mira el siguiente juego de palabras: en todo y por todo he aprendido, y ya uso una palabra ahí que si quieres subrayarla o escribirla en letra mayúscula: he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Porque la persona que cree que Dios es un Dios que prospera, su condición financiera en ese momento, su limitación financiera no es su condicionador de fe o de actitud o de estado de ánimo. Es que ha aprendido un secreto. Sabe vivir, sabe hacerlo correctamente. Y luego, si ustedes pueden ver, está la famosa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece viene bajo el contexto de saber vivir la vida creyendo en la provisión de Dios, independientemente de la situación que uno esté pasando, independientemente de eso. Luego dice el versículo 14 al versículo 19: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir. Noten usted, para las personas que piensan que la prosperidad y todo eso, el apóstol está diciendo que de todas las iglesias solo hubo esta iglesia de los filipenses que compartió el apóstol Pablo. ¿En qué compartieron con él? En la cuestión de dar y recibir. Dice ahí claramente: ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No, y esta es la clave: no es que busque la dádiva en sí mismo, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Por eso es que dice al comienzo del versículo 11: no es que hable porque tenga escasez. El apóstol Pablo lo que está diciendo en ese principio de no debemos de confiar en la riqueza, él les está diciendo: yo les estoy compartiendo esto, Filipenses, dice, les estoy compartiendo esto porque quiero que aumente a favor de ustedes. Él está diciendo: quiero que sus cuentas bancarias aumenten, que sus recursos aumenten, que sus bienes aumenten. Él está diciendo: quiero que se aumente a favor de ustedes. ¿Sabías tú que ese versículo 17 lo que está diciendo es: los beneficiados van a ser ustedes? Cuando uno está predicando este tipo de temas, las personas beneficiadas son la iglesia, los miembros de la iglesia, es la gente beneficiada. Ahora, ¿sabías tú que cuando tú das tu ofrenda a Dios, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú siembras una semilla, ¿sabías que delante de Dios eso tiene un aroma? Y no es que vas a agarrar el sobre y lo pones ahí para que cuando estén contando: esta ofrenda sí es buena, trae aroma. Dice ahí el versículo, no es que el versículo 17, no es que busque la dádiva en sí mismo, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta, pero lo he recibido todo. ¿Qué ha recibido el apóstol? Todo. ¿Y qué más tiene? ¿Saben ustedes que hay personas que enseñan que el apóstol Pablo era pobre? Dice él ahí: tengo abundancia. Una persona pobre no tiene abundancia. Tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Qué palabra más poderosa: tengo abundancia, estoy bien abastecido. Y luego dice: habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado.
Era una ofrenda. Y miren cómo era esa ofrenda. Fragante aroma. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. Cuando uno da con alegría, la ofrenda de uno tiene un aroma agradable. Cuando uno no da con alegría, esa ofrenda no tiene aroma. Así que eso es lo primero. Dios, cuando Él está hablando de esto, de fragante aroma, versículo 19, el apóstol termina diciendo: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta hasta cuándo llega el versículo 19 después de todo lo que nos ha dicho? Llega a eso: mi Dios pues proveerá. A veces una persona que no le gusta diezmar, no le gusta ofrendar, no le gusta dar para nada, no le gusta invertir en el evangelio, y alguien, por hacer sentir bien a la persona, le dice: no se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana, la Biblia dice que Dios va a proveer para usted en todas sus necesidades. Sí, eso dice la Biblia, pero lee el contexto. Lee el contexto. Él está diciendo eso. Se recuerden, hablamos de la ley del retorno divino, ¿no? O sea, hay que invertir para recibir. Número 8. Proverbios capítulo 3. Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: honra a Dios con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Abraham le dio a Dios el diezmo de todo. Aquí la palabra del Señor en el libro de Proverbios, uno de los proverbios creo que este proverbio se le acredita al rey David o a Salomón, uno de ellos dos, y dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Se dan cuenta que uno honra a Dios con los bienes de uno? Y uno honra a Dios con las primicias de todos los frutos de uno. Y dice: no, ahí en Coinonía siempre se hacen esos inventos de primicias. No es invento. No es invento. La Biblia ahí dice: honra a Dios con las primicias de todos tus frutos. Porque va a haber un resultado cuando uno hace eso. Ese principio número 8 es de que nuestra prosperidad no depende de la gente, depende de Dios. Ahí dice claramente que si yo honro a Dios con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Va a haber abundancia, va a haber recursos sobre la vida de uno. Ahí la cláusula de esos versículos es la palabra entonces. Entonces. Algo parecido el Señor menciona en el libro de Deuteronomio en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, en el versículo 18, dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Creo que en una ocasión, hablando sobre finanzas, les expliqué, les mostré el caso de en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos judíos pudieron escapar. Hubieron judíos que llegaron a la República Dominicana, y el gobierno de ese entonces los ubicó a ellos, a esa comunidad judía, en el área de la República Dominicana, en el área más estéril, en el área más seca, en el área donde ahí nadie quería ir a vivir. Ahí los ubicaron, ahí los pusieron. Hoy en día esa es la zona más próspera de República Dominicana. ¿Por qué? Porque Dios dijo: acuérdate de mí, dice: mas acuérdate del Señor tu Dios,
porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. A fin de ¿para qué lo hace? A fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Es decir, que cada vez que nosotros avanzamos en la vida financieramente, no es otra cosa más que una demostración de eso. Es lo que Dios ha hablado, eso es lo que Dios ha dicho. Entonces se verifica eso. Lo que uno tiene que aprender es que ninguna riqueza tiene que controlarlo a uno. Uno no debe permitir que el dinero lo maneje a uno, sino que uno debe manejar el dinero. Así que no dependemos. O sea, te has hecho la pregunta. Si la Biblia dice, regresando ahí al libro de Proverbios, en ese capítulo 3, de los versículos 9 al 10, si el Señor está diciendo que entonces tu granero se llenarán de abundancia, en base a eso, especialmente el versículo 9, donde dice: honra al Señor con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, te has hecho la pregunta si cada vez que siembras, cada vez que das, cada vez que ofrendas, ¿te representa eso? ¿Te representa? Al ver tu ofrenda delante de Dios, ¿te representa como una persona agradecida? Muchos dicen que los billetes de A1 y billetes de A5 se mueven mucho dentro de las iglesias, pero los de A50 para arriba en Las Vegas. Voy a ofrendar a Dios $1. ¿Se entiende? Un niño. Pero una persona adulta, si uno verdaderamente quiere caminar hacia una condición financiera, entonces tenemos que aprender a ser dadivosos para con Dios. Tenemos que hacer, se recuerdan aquella vez que le decía, ¿no? Que llegaba en los tiempos de Navidad era, recuerdo en la iglesia bautista, los tiempos de Navidad había los momentos en los que se llamaba intercambio de regalos. Y llegó un momento en que se tuvo que aclarar: por favor, no den jabones, porque como que eso era lo más fácil. Una caja y 5 jabones. Y de los jabones que te confundías si eran para el cuerpo o para lavar ropa. Y le digo esto para que se rían, porque se me pone muy serio cuando hablamos de dinero. Pero la pregunta es: ¿tu ofrenda te representa? ¿Te representa? Podríamos ver un sobre sin nombre y al ver la cantidad podríamos decir: este es fulano. Pregúntale que se le olvidó ponerle el nombre. O este es fulanita, se le olvidó ponerle el nombre. ¿Qué pasó? ¿Ya no se rieron ahí? Nuestra prosperidad no depende de la gente, depende de Dios. Él dice: yo soy tu Dios que te da poder para hacer riquezas. Amén. Amén. Número 9. A ver cómo reaccionan a esta. ¿Están listas para el número 9? ¿Listos? Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Y por qué le dan al pastor? ¿Por qué le dan a la pastora?
Algunos dicen, no, eso es idolatría. No, yo diría más bien que eres tacaño y no sabes invertir. No sabes invertir. Recuerden esto, la ofrenda de uno lo representa. Aquí el apóstol, cuando está hablando de esto, por ejemplo, en ese mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente, el versículo 6 dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Me encanta ese silencio. Miremos otro versículo. Antes, ya más o menos me imagino que tienen idea de cuál puede ser el principio número 9, pero les dije que íbamos a ver unos versículos anteriores a los que leí en Filipenses. Vayan al libro de Filipenses, capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Lo leemos en la Biblia de las Américas. Estando convencido precisamente, proyéctalo en la pantalla por favor, Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Sois participantes conmigo de la gracia. El principio número 9 es de que uno aprende a sembrar en la unción de ese hombre o de esa mujer de Dios del cual tú te alimentas. El apóstol Pablo les dice a los filipenses que ellos son partícipes de una gracia. La gracia que yo he recibido de Dios, la gracia que hemos recibido de Dios, Sandra y yo, cada uno de ustedes son partícipes de esa gracia. Y miren lo que les dice el apóstol más adelante a ellos. Vayan al capítulo 4, pero esta vez vamos a leer de los versículos 8 al 10. Comenzamos leyéndolo desde el 11, pero hoy vamos a leer del 8 al 10 de Filipenses 4. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice que el Dios de paz estará con vosotros. Uno tiene que aprender a sembrar en la unción de ese hombre, de esa mujer de Dios, porque uno está prácticamente uno está sembrando en la unción que hay sobre la vida de esa persona, en la gracia que hay sobre la vida de esa persona. Eso es lo que uno está haciendo, uno está sembrando sobre eso. Luego, versículo 10 dice: me alegré. Noten ustedes lo que les acabo de leer. Luego el versículo 10 dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol dice: no habían tenido la oportunidad de bendecirme, ahora la tienen. Es tan importante sembrar en esto, se los digo rápidamente. Por ejemplo, dos profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. De acuerdo a, no lo vamos a ver en la pantalla, solo les digo la cita bíblica. De acuerdo a Primera de Reyes 17, el 1 al 24, se narra la historia de una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Una mujer que para experimentar su milagro, ¿qué milagro experimentó ella? Ella experimentó el milagro de que la harina y el aceite no se agotó. No confundan el aceite de la viuda a la cual le hace un milagro Eliseo. Estoy hablando de Elías, donde
llega Elías donde esta mujer viuda. Dios le dijo: ve donde está viuda que esté en Sarepta de Sidón, que ella te va a mantener. Y el profeta Elías llega donde ella y le dice que le dé de comer, que le dé de comer. Y esta mujer le dice: darte de comer. Lo único que tengo con mis hijos, nos los comemos y los morimos. Y el apóstol no le presta atención a eso y le dice: no, pues eso que se van a comer, ve a preparármelo y me lo das. Hay gente que dice: qué bárbaros. Ahí en la iglesia le quitan el dinero a la gente necesitada. O sea, yo a esta altura ya me sé todos los eslogans que usa la gente. Esa viuda está con necesidad. Le está diciendo a Elías que va a comer ella y su hijo y se mueren. Le está diciendo: esa es la última comida que tenemos y nos morimos. Elías no le presta atención y le dice: ve, prepárame algo. Ve, prepárame algo. Y porque esa mujer fue obediente y sembró en la unción de Elías, ella experimentó un milagro de provisión. La harina no se agotó, el aceite no se agotó. Y muchas veces queremos el milagro del aceite y la harina sin sembrar. Con Eliseo, ¿qué pasó con Eliseo? Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 17, hay una mujer, en este caso es una mujer conocida como la Sunamita. Esta mujer es una mujer de recursos, es una mujer de posición, y es una mujer que le dice a su esposo, muchas veces es la esposa la que siempre está dando la pauta de que el esposo siembre. Porque a veces, por naturaleza, la mujer es más generosa que el hombre. Y por eso es que muchas veces en las iglesias vas a ver más mujeres que diezman que hombres. Y uno como hombre se arma un montón de excusas. Por esto y por lo otro y por aquí y por allá. Ya casi que lo dicen con violín y ya casi uno se pone a llorar de las excusas que están diciendo. Esta mujer sabía que había un hombre de Dios que pasaba por ahí. Su nombre era Eliseo. Y le dice a su esposo: construyamos una habitación para él. Pongámosle una mesa, una silla, una cama, que tenga alimento, para que cada vez que pase por esta región, ahí se quede. Ahí se quede. Y esta mujer invirtió. ¿Cuál fue el resultado? Tuvo un hijo. Después, ¿qué pasó? El hijo se enfermó en el campo, murió. ¿Cuál fue el otro milagro que experimentó ella? Su hijo fue resucitado. Después viene una gran escasez, una gran hambruna. Y debido a eso, ella se tiene que ir de la región. Pierde todo, lo pierde todito. Y nos narra la Biblia en Segunda de Reyes, en ese capítulo 4, capítulo 8, de los versículos 1 al 6, de que esta mujer está en una región y por ahí anda el siervo de Eliseo. Y cuando esta mujer llega a pedir ayuda, le está preguntando, el rey le está preguntando al siervo de Eliseo que le cuente de las historias, de los milagros, de las cosas que llevó a cabo Eliseo. Y este hombre reconoce a esa mujer que sembró. Diga fuertemente: sembró. Y este siervo dice: a propósito, esa es la mujer de la cual te estoy hablando. Posiblemente en ese momento le estaba contando la historia de ella. Y el rey la llama. Y el rey hace que a esta mujer se le dé 7 veces más de lo que había perdido. Ahora, ¿recibió ella eso inmediatamente? No lo recibió inmediatamente. Tuvo momentos difíciles. Por eso es que parte de la prosperidad, el apóstol Pablo dice: he aprendido el secreto
de tanto de vivir en pobreza como en prosperidad. Dice, ha aprendido el secreto. Y eso es lo que a veces la gente se frustra y le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al liderazgo. Y esta mujer alcanzó ese milagro. ¿Por qué alcanzó ella ese tipo de milagro? Porque invirtió en la unción que había en esa persona. Ahora, esto se hace con fe, con agradecimiento. Porque si uno dice, bueno, vamos a darle una ofrenda al pastor, ¿cuánto toca? Como que están pagando una cena. ¿De cuánto toca? Esa persona puede dar, pero te aseguro algo, no va a cosechar nada de eso, nada. ¿Por qué? Por la actitud que esa persona tiene. Porque está pensando que le está dando al hombre y no está pensando que está sembrando en la unción y en la gracia que hay sobre esa persona. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando uno le da una ofrenda a un hombre o una mujer de Dios, cuando uno sabe, estoy siendo copartícipe de esa gracia, estoy sembrando en la unción de esa persona. Amén. Número 10. Juan 10:10. Pasaje muy conocido por todos, pero lo vamos a proyectar en la pantalla por cuestión de referencia. El principio número 10 del plan de Dios para la prosperidad es vida abundante. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan de Dios busca en realidad traer el beneficio del ser humano. Vida en abundancia. Ese es un deseo de prosperidad. Porque Dios, que es el creador de todas las cosas, crea al hombre, a la mujer de acuerdo a imagen y semejanza de Dios, los crea de esa manera y les da autoridad. Les da autoridad para que ejerzan dominio sobre toda la creación. El plan de Dios desde el principio siempre fue enriquecer y prosperar al ser humano, que el ser humano esté bien. Y recuerde que enriquecerse no es únicamente tener dinero. Aclaro. Porque una persona puede tener muchos recursos, mucho dinero. Y a la hora de estarse enfrentando a una enfermedad de muerte, su dinero no puede hacer nada. Nada. Ni su dinero, ni sus mansiones, nada. Solamente un milagro, una intervención divina de parte de Dios le puede ayudar. Y eso es vida abundante. Tener salud es vida abundante. Tener paz es vida abundante. Tener una buena relación con nuestros semejantes es vida abundante. Tener trabajo, tener tranquilidad es vida abundante. Tener paz mental es vida abundante. Vivir libre de preocupaciones y de depresiones y todo ese tipo de cosas es vida abundante. El Señor Jesucristo dijo, el enemigo, las tinieblas, los líderes religiosos de ese tiempo, dice, solo han venido a robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. En ese versículo, el Señor Jesucristo declara cuál es la intención de Dios, cuál es la intención de su venida, y es recuperar y restaurar lo que el Padre dio al ser humano. Esa es la intención de Él. Amén. Número 11. ¿Voy bien? ¿Todavía no tienen los pies heladitos o ya están helados desde hace rato? Lucas 12. Lucas 12. Vamos a leer el versículo 15. Hasta el momento, para los que han ido tomando nota, número 7 es no podemos confiar en las riquezas. Número 8,
nuestra prosperidad no depende de la gente. Número 9, aprende a sembrar en la unción de un hombre, una mujer de Dios. Número 10, el plan de Dios para la prosperidad incluye vida abundante. Número 11, el plan de Dios incluye definir prioridades. Lucas 12, en el versículo 15, dice lo siguiente: y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Muy importante. Ahora, este versículo no es base bíblica para decir uno no debe de tener bienes materiales. No está diciendo eso. Lo que está diciendo ahí es de recordarle a una persona o cualquier persona, cualquiera de nosotros que tengamos bienes materiales o recursos, que nuestra vida no es medida por eso. Amén. Toda promesa de Dios exige una acción responsable de nuestra parte. Prioridad. El diccionario define la palabra prioridad como anterioridad de algo respecto de otra cosa. Cuando decimos que Dios es nuestra prioridad, es porque las otras cosas quedaron en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Cuando decimos que dar para nosotros es una prioridad, significa que otras cosas quedan en segundo, tercer, cuarto lugar. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es ese deseo excesivo e insaciable de riqueza o ganancia. Dios es nuestro proveedor. Y uno debe tener cuidado de pensar que el proveedor de la casa es uno, en el sentido de que es uno el que hace el dinero. No, Dios te da trabajo, Dios te da salud, Dios te permite eso. Una ilustración de hace muchos años para ilustrar esto. Una mujer muy pobre le pedía a Dios que le ayudara, le pedía a Dios que le proveyera, le pedía a Dios que le diera provisión. Y se había quedado viuda, estaba con muchas dificultades. Su vecino era una persona de muchos recursos, pero una persona atea, y se vivía burlando de él. Y un día este hombre dijo: le voy a dar una buena lección a esta señora. Y fue, compró cosas, le compró un montón de comida en un supermercado, se las puso así en la puerta, le tocó la puerta y se hizo hacia un lado escondiéndose. La señora, cuando abre la puerta, comienza a darle gloria a Dios, comienza a decirle a Dios: gracias, Señor, yo sabía que tú me ibas a dar, yo sabía que tú me ibas a proveer. Y este hombre comienza a reírse en carcajada. Y le dice: usted es tan ignorante. Solo quería ver su reacción, pero no fue su Dios, fui yo el que le compré eso. Fui yo el que le dio eso, no Dios. Yo le dijo: con mi dinero le fui a comprar eso, yo le fui a hacer esto, yo le traje eso, yo fui a hacerlo. Y esta señora lo queda viendo y vuelve a levantar las manos al Señor y dice: Señor, te doy las gracias porque hasta el diablo lo haces pagar. Nada de lo que nosotros hacemos o llevamos a cabo es por nosotros mismos. Si eres un buen trabajador, si eres una buena trabajadora, es porque Dios te ha dado salud. Si tienes un buen trabajo, es porque Dios te lo proveyó. Si tu esposo, tu esposa trabajan, es porque Dios te ayudó. Ten cuidado de que tu corazón se llene de orgullo y que pienses que no necesitas de Dios, que no necesitas de la iglesia. Ten mucho cuidado. Dios quiere que uno tenga ese bienestar, esa vida plena, esa vida completa, esa vida equilibrada.
Claramente Mateo 6:33 lo dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Dios dice: buscas mi justicia, busca mi reino, y yo me voy a encargar de ayudarte con lo demás. Amén. Y lo último, número 12. Número 12, y es un capítulo 12 del libro de Génesis. Génesis capítulo 12, versículos 1 al versículo 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El principio número 12 es que el deseo de Dios es que su pueblo prospere. Cada creyente tiene y debe de recibir y experimentar la bendición de Abraham. La bendición de Abraham incluye lo espiritual, lo emocional, lo físico y lo material. En este pasaje que acabamos de leer, Dios está prometiendo a Abraham que lo va a bendecir. Dios está diciéndole a Abraham: yo te voy a bendecir, yo voy a exaltar tu nombre, yo voy a engrandecer tu nombre, yo voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir. Pero Dios le dice: te voy a bendecir para que seas bendición. No solamente para que tú solamente seas una persona que recibe y recibe bendición, sino que vas a ser bendecido para ser bendición. Y Dios engrandeció en gran manera a Abraham. Abraham se volvió un hombre rico. Nuevamente, el plan de prosperidad de Dios está inclusivo en la Biblia. ¿De quién fue el primero? ¿Dónde se hace la ley de primera mención de diezmos y ofrendas? Con Abraham. Él ofreció el diezmo de todo a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. A él le dio. Él lo reconoció. Y Dios le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una gran nación. Voy a engrandecer tu nombre. Si ustedes se dan cuenta, si van un capítulo adelante, el capítulo 13 de Génesis, los primeros 2 versículos dicen: subió pues Abraham de Egipto al Neguev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Dice que Abraham era rico en ganado. En ese tiempo ese era uno de las divisas que marcaba el potencial económico de una persona: el oro, la plata, ganado. Y dice que Abraham era muy rico en ganado. Se puede ver que Dios lo enriqueció. Por eso es que en el libro de Deuteronomio dice: yo soy tu Dios que te da poder para hacer riquezas. Tú tienes que escoger, tú tienes que decidir a quién le vas a prestar atención: a lo que la palabra del Señor enseña, o a la queja de gente que no le gusta dar, o a la gente que dice: no, pues es que en la iglesia se pide dinero. Si ustedes van al capítulo 24 de Génesis, en el versículo les voy a decir versículo 35. Esto es cuando el siervo de Abraham anda buscando, déjeme decir el 35. Sí, es cuando el siervo de Abraham anda buscando
esposa para Isaac y encuentra a Rebeca. Y dice el versículo 35. Este es el siervo de Abraham. Entonces vamos a leer desde versículo 34. Dice: entonces dijo: soy siervo de Abraham, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. ¿Quién dice el siervo de Abraham que ha enriquecido a Abraham? El Señor. Dice que Dios lo ha enriquecido. Y el Señor dice: ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. El siervo comienza a darnos un perfil de la carpeta económica, financiera de Abraham. Y tal vez para uno, es eso, camellos, ¿de qué me sirve un camello aquí en ese tiempo? Vayan ustedes a Medio Oriente y no se asombren cuando vayan con la esposa. No se asombren si andan paseando con la esposa y de pronto algún árabe se les acerca y le dice: ¿cuántos camellos por tu mujer? Pasó en Marruecos. Esto no, ustedes pensarán que esto es una broma, que lo saqué de una ilustración de un libro de bromas. No, en Marruecos, hace muchos años, andamos en las calles de Marruecos, ¿cómo se llamaba allí? Al Joseima, ¿verdad? Y andamos por la parte del mercado, la parte comercial, y estaban unos comerciantes ahí y dice: ¿es tu esposa? Porque habla ahí esos comerciantes ahí, si tú le dices: no hablo árabe, te hablan en inglés. Y si tú te los quieres quitar de encima: no hablo inglés, hablo español, te comienzan a hablar en español. Y entonces me dijo: ¿tu esposa? Y le digo: sí. Y me dice: ¿cuántos camellos por tu esposa? Y me quedo. Y después pregunté: ¿cuánto cuesta cada camello? Nada. En esas tierras, en ese tiempo, cuando el siervo de Abraham está diciendo, cuando describe que Abraham ha sido enriquecido por Dios y que él tiene, dice en gran manera, dice: Dios ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Abraham era rico. ¿Quién lo enriqueció a Abraham? Dios. Amén. Dios lo enriqueció. Termino con esto. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Gálatas 3, del 13 al 14. Mira lo que dice. Préstele atención a esto, porque ahora vamos a ver la aplicación de lo que dice ahí Génesis 12, de la bendición. Diga conmigo fuertemente: la bendición de Abraham. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, les comienza a hablar que tú y yo somos parte de esa bendición, que esa bendición nos pertenece a nosotros. Dice el versículo 13: Cristo, pon por favor a Gálatas 3:13, proyéctalo en la pantalla. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Versículo 14: a fin, dice, de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Si alguien lee el libro de Gálatas y no ha leído el Antiguo Testamento y no sabe lo que Dios le dijo a Abraham,
no entiende a qué se está refiriendo. Pero aquí la palabra está diciendo que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que se hizo maldición por nosotros, por el pueblo judío, por cada uno de nosotros, para redimir de la ley, redimir de la maldición de la ley, dice a fin de que en Cristo Jesús, esa era la razón, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Ahora somos judíos espiritualmente hablando, pero en cuanto a nacionalidad somos gentiles, a fin de que la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Sigamos leyendo. Versículo 15 al 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Noten eso. Un pacto, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. No tengo mucho tiempo para explicar esto, pero solamente proyecta el versículo 29 de ese capítulo, es lo último. Vamos a orar. Y si soy de Cristo, ¿cuántos aquí somos de Cristo? Y si soy de Cristo, dice, soy descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Nosotros también somos herederos según la promesa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Somos herederos según la promesa. Denle un aplauso fuerte al Señor. Pónganse en pie, por favor. Cuenta en 2 predicaciones, 6 puntos en cada una. Hemos dado 12 principios, resumiendo lo que abarca la prosperidad, el plan de Dios de prosperidad. Hazte un favor a ti mismo, no le prestes atención tan rápido a algo que te diga, no, en las iglesias se predica de prosperidad. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dios quiere que prosperemos. Obviamente, no solamente está el deseo, tiene que entender uno los principios, cómo funciona, qué es lo que habla, qué es lo que enseña la palabra. Diezmar incluye la prosperidad incluye el diezmar y ofrendar. La prosperidad incluye la ley del retorno divino. La prosperidad incluye una vida dedicada al servicio de Dios. La prosperidad tiene beneficios, felicidad, paz, salud, riqueza. El plan de Dios de prosperidad nos enseña que las cosas son para ser usadas, no para ser amadas. El plan de Dios nos enseña la prosperidad de que no debemos de confiar en las riquezas. Nos enseña también de que nuestra prioridad, nuestra prosperidad no depende de la gente. Nos enseña también que debemos de aprender a sembrar en un hombre y una mujer de Dios. Ese plan nos enseña que hay vida abundante. Ese plan nos enseña que las prioridades tienen que ser bien definidas. Y ese plan nos enseña que el deseo de Dios es que su pueblo prospere. Y esa promesa que le dio a Abraham nos alcanza a cada uno de nosotros. Llega a la vida de cada uno de nosotros.